eso mismo, de estas charlas filosóficas, deseo dejar claro, por una parte, que soy plenamente consciente de que asumo un desafío, y un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque actualmente se da en un extremo un conflicto entre la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía es algo inútil, poco práctico, y en otro extremo la visión de la filosofía como terapia, y solamente como terapia, cosa que ya consideraban los últimos presocráticos en el siglo V y también siguen considerando hoy algunas psicologías humanistas actuales. Así es para nosotros. Porque a la frase del poeta caminante, no hay camino, se hace camino al andar, nosotros la completaríamos diciendo caminante, no hay camino, se hace mejor el camino andando juntos. Es decir, necesitamos en nuestra vida una guía, una orientación, una especie de GPS que existe para los coches y te va orientando por dónde vas. Necesitamos un GPS interno para nuestra propia existencia. Y ese trabajo, como seguiremos diciendo, lo hace la filosofía. Por otra parte, también quiero dejar claro que estas charlas filosóficas están inspiradas únicamente en la Constitución española. No hay ningún ideario, ninguna ideología, ninguna institución detrás de ellas, sino una inspiración personal en estos artículos. El 10.1 de la Constitución, por ejemplo, dice exactamente la dignidad humana, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los demás, con sus derechos inalienables, son el fundamento del orden político y de la paz social. Ahí es nada, todo lo que se indica en un momento, en dos líneas. El artículo 18 habla del derecho a la propia imagen, del derecho a la intimidad, del derecho al honor. El artículo 20 habla del derecho en general a la libertad de expresión del pensamiento, centrándose en concreto hacia el final en la construcción y producción literaria, artística, científica y técnica. Repito lo mismo, todo lo que haya acumulado y que no está debidamente desarrollado y fundamentado, y que a nosotros nos va a servir a su vez de base. Bien, como este caminar juntos es muy complejo y estamos rodeados por un horizonte un tanto oscuro, lo primero que hay que hacer es analizar el panorama o la perspectiva en la que nos encontramos en nuestro entorno actual y en nuestro entorno futuro. Y para limitarnos a unos años, pues podemos partir del día 9 reciente de noviembre de 1989, que se cumplen 30 años de la caída del muro. No cabe duda de que este acontecimiento produjo una especie de revolución política en toda Europa y de algún modo también con sus consecuencias en todo el mundo. Lo primero que podemos observar es que a partir de entonces, en estos últimos 30 años, se ha producido una desorientación radical en los mismos estados, en las mismas instituciones. Falta de entendimiento, falta de acoplamiento para que las democracias se parezcan unas muchas a otras y no suceda lo que está sucediendo, que es que las democracias parecen interpretaciones de la democracia y no democracias auténticas, con sus desajustes, con sus sofismas, con sus falacias, con sus engaños, con sus trampas. Es algo que desorienta a cualquiera que sale al campo a caminar y se encuentra completamente desorientado. Esta visión de la filosofía, por tanto, no hace falta acudir en esta visión de la filosofía a hechos concretos que todos conocemos, pero que conviene recordar brevemente. Ahí están las amenazas reales de la investigación nuclear,
del cambio climático, del terrorismo internacional, de las migraciones, la falta de entendimiento y también el odio radical entre diversos pueblos del mundo. Me parece, por tanto, que acierto sin duda si afirmo que está en el ánimo de todos ustedes que hay que salvar o superar esta desorientación, esta crisis orgánica. Y lo segundo que nos llama la atención es la ambigüedad radical en la lucha diaria por la concordia entre los pueblos, que parece algo imposible, ¿no? Han llegado a nuestros días de forma chirriante las palabras de Nietzsche de hace más de un siglo, ¿no? No existen verdades sin interpretaciones. Y el mismo Sigmund Freud pues, nos deja sin centro de momento en que habla de la tendencia o a la construcción o a la destrucción, lo que le llama impulsos de vida e impulsos de muerte. Somos seres destinados a la construcción o somos seres destinados a la destrucción. Pues somos las dos cosas, en esa ambivalencia de la psicología profunda que Merleau-Ponty llama ambigüedad radical. Esta ambigüedad se aprecia, por ejemplo, en el científico Martin Corte, que en su obra Somos Memoria, y cómo nuestros recuerdos determinan quiénes somos, en donde el determinismo tiene la primacía, tiene la prioridad en todas sus ideas, y contrasta con la obra de Marcus Gabriel de Yo no soy mi cerebro, donde habla de un yo independiente del cerebro. ¿Qué es ese yo independiente del cerebro? Se advierte también en la clara polaridad que hay en el último siglo entre terapia de la conducta y psicología humanista. Aquella de inspiración más occidental y esta de inspiración más oriental, y de gran eficacia en nuestra psicología clínica. Dentro de estos últimos 30 años hay muchos autores que ustedes podrán leer en esta misma charla escrita que han demostrado en estas décadas la importancia que le dan a la empatía, al contacto directo con el cliente, las muchas horas que eso se lleva, etc. También se puede aplicar a otras ramas. Hay quien ha hablado de medicina humanista, pero también hay quien ha contestado que eso costaría muchísimo dinero. Pero ahí está el problema. Lo tercero que tenemos que nos sorprende y que nos llama la atención en ese panorama que nos ofrece este desafío es el reduccionismo. El reduccionismo viene del verbo reducir, y reducir como es reducir ventaja, reducir velocidad, reducir algo, rebajarlo, quitarle importancia, ponerlo a la altura de lo conocido. Y este reduccionismo se aprecia claramente en la obra de Ignoto, La vida secreta del cerebro, de Igelman, donde todo se puede explicar por biología y se deja la puerta abierta a seguir explicando en el futuro la biología. También es cierto que el mismo autor habla de la inmensa necesidad que hay en el mundo de controlar la biotecnología, de crear unas leyes, de regular con leyes un conjunto de actividades que están llegando a extremos impensables entre los mismos biotecnólogos. Con esta actitud contrasta de la de Oyken, en su ensayo sobre la vida, su valor y su significado espiritual, ya nos está indicando por qué camino va, relacionar la vida con lo inmaterial o con lo espiritual. Del mismo modo que hablamos de patrimonio inmaterial de la humanidad, el autor es como si hablara del patrimonio inmaterial de la existencia. En esta característica del reduccionismo hay que citar como autor que se levanta contra esto no solamente a Bertalan Amfi con su obra Robots, Hombres y Mentes, sino también a Adolf Portman, quien en su obra Vida y Cultura se pregunta por qué el evolucionismo se queda tan tranquilo cuando habla de la llegada o la aparición
del ser humano, de mamíferos superiores, y sin embargo nace con una musculatura y con unas dotes físicas tan inferiores a lo de una ternera que enseguida va a mamar de la madre y el bebé no puede ni moverse hasta que pasan muchos meses, 10 meses o un año y medio, etc. Adolf Pommel también se pregunta por el cerebro, por qué un niño y una ternera nacen con un cerebro de medio litro aproximadamente, un poco más, y sin embargo el niño desarrolla el cerebro inmensamente hasta llegar a 1,5 litros largo, y la ternera sigue cuando él va teniendo el medio litro, los 600 mililitros. En el realismo especulativo actual hay que recordar también algunas figuras que defienden que la subjetividad no es susceptible de caer dentro de la ciencia. No hay sitio, no hay lugar para la subjetividad en la ciencia, porque la ciencia va por otro camino. Eso mismo es reducir, dejar a un lado lo propio de la subjetividad, lo propio del ser humano, para estudiar solamente otros aspectos distintos. Y en esta misma línea se dice que hemos llegado a una especie de antihumanismo como respuesta al humanismo del siglo XVI, precisamente porque ese ser humano epistemológicamente no es necesario y ontológicamente no es hermoso. Entonces, ¿para qué lo vamos a estudiar? Y la pregunta que nos hacemos siempre al final es que ¿por qué hay que reducir la filosofía y por qué tiene que ponerse a la altura de las capacidades del capitalismo y de la ciencia, como dice el mismo autor al que estoy citando? ¿Por qué la filosofía tiene que ponerse a la altura de los desafíos que puede haber en la ciencia o en el capitalismo por salir adelante y nosotros seguir el mismo camino? Porque no podemos seguir otro camino distinto. Lo veremos enseguida en las reflexiones finales.